Ay, ¿por qué siempre echan a perder lo que me gusta? Hola, mi nombre es Sydney, bienvenido de nuevo al infierno. Ahora, creo que está bastante bien establecido en este punto que la sociedad ha experimentado un cambio importante en lo que considera hermoso y atractivo en los últimos años. Y no estoy hablando solo de maquillaje y ropa, también estoy hablando de lo que sea que esté haciendo la generación Z. No suelo aventurarme en su parte de Internet, pero cuando lo hago, este cambio en la atracción está ocurriendo en todas partes, en los medios, el entretenimiento, el cine y la televisión, pero una de las áreas de las que la gente parece hablar más es los videojuegos. De hecho, comencé a escribir este video con la intención de cubrir todo este tema en su totalidad, pero muy rápidamente me di cuenta de que había mucho en él, así que lo he dividido, y considera este video número 1 con el video número 2 y tal vez más que eso por venir. No sé, probablemente solo 1 y 2. Hace aproximadamente un mes, el gamer publicó un artículo titulado Deja de usar mods para hacer a los personajes femeninos más bonitos. Creo que eso es suficiente. El artículo explica que después del lanzamiento del juego Baldur's Gate 3, se crearon varios mods para hacer a los personajes femeninos en el juego más atractivos. Específicamente Lysel o como sea que se pronuncie y Shadowheart. Es Lysel, pronunciación de Lysel. ¿Verdad? Ayúdame, Internet. ¿Quién escribe estos nombres, hermano? La autora sostiene que si se busca convertir a los personajes femeninos en la mujer perfecta, entonces no se les ve como seres completos, sino como objetos. La escritora afirma que si los personajes femeninos deben cumplir con estándares de belleza inalcanzables para que los jugadores se identifiquen con ellos, su valor es meramente superficial. Curiosamente, hemos visto mucha crítica en torno a la apariencia de varias protagonistas femeninas, no solo en los últimos años, sino también en los últimos meses. Algunos ejemplos notables son Aloy de Horizon Forbidden West, Tanya de Mortal Kombat y la nueva heroína principal de Fable, cuyo nombre no sé porque aunque busqué en Internet no me lo dijo, y luego simplemente me cansé de buscarlo, y ahora la vamos a llamar Señora Magoo. Incluso si haces una búsqueda en línea muy básica sobre este tema, encontrarás innumerables artículos y foros discutiendo por qué los personajes femeninos se están volviendo progresivamente más y más feos. Aparentemente a la gente no le gusta esto en absoluto. Lo que me parece interesante es que la desexualización deliberada de los personajes femeninos en los videojuegos ya ha estado ocurriendo durante algún tiempo. A lo largo de los años, los creadores de videojuegos han recibido cada vez más críticas, con grupos exigiendo que las mujeres sean tratadas menos como objetos de diversión y más como personas reales. Ha habido cierto éxito con eso, para ser completamente honesta, pero parece que en esta búsqueda para deshacer la hipersexualización en los videojuegos, los desarrolladores han llevado las cosas demasiado lejos en la dirección opuesta. Hasta el punto en que la gente está comenzando a pensar que los personajes femeninos se están haciendo deliberadamente más feos, no solo para atraer a una audiencia más amplia, sino también para parecer más realistas en general. Como jugadora encuentro esto muy interesante. Así que eso es de lo que vamos a hablar hoy, la fealdad de los personajes femeninos en los videojuegos y por qué esto podría estar sucediendo. Y obviamente todas mis advertencias normales aquí, este video de ninguna manera es exhaustivo. Esto cubrirá una serie de mis opiniones personales y teorías sobre el tema, pero si quieres más información, hay una plétora de videos de YouTube, artículos, comentarios y todo tipo de cosas sobre este mismo tema que puedes ir a ver cuando quieras. En 2019, una mujer llamada Jacqueline Pavlat dio una charla TED titulada ¿Dónde están sus ropas? Un análisis de las mujeres en los videojuegos. Durante su discusión, Pavlat intentó ilustrar su argumento principal, que las mujeres en los videojuegos están escasamente vestidas sin ninguna buena razón. Su armadura en los juegos de batalla es insuficiente en comparación con sus contrapartes masculinas, y los desarrolladores deberían intentar hacer estos personajes femeninos más realistas y relacionables. Solo un mes antes, se había dado una charla TED similar sobre las voces de los personajes femeninos en los videojuegos. La oradora dijo que había estudiado varias franquicias de juegos populares y determinó que las vocalizaciones de los personajes femeninos se limitaban a 3 tropos principales. La víctima, donde las mujeres gritan de dolor o tristeza, la bruja sexy que te pateará el trasero y la chica femenina que se ve obligada a luchar.
Todo esto, concluye, no es muy inspirador, y al igual que Pavlad en su charla TED, argumenta que estos tropos no son buenos para la representación femenina. Con algunas excepciones, estas son las principales opciones. Y nuevamente carecen de inspiración. Tenemos debilidad, horror y sexualidad. Y eso es todo. Esas son las opciones para ser un personaje femenino. La representación importa. Lo hemos oído mucho, pero lo repetiré nuevamente. La representación importa. Ver y escucharnos en pantalla nos humaniza a nosotros mismos y nos humaniza ante los demás. Curiosamente, estos argumentos se remontan hasta 1996, cuando el juego de acción-aventura Tomb Raider llegó por primera vez a las estanterías de todo el mundo. Presentaba a la protagonista Lara Croft, una arqueóloga mujer armada con pistolas, encargada de luchar contra enemigos y resolver acertijos en su búsqueda de un precioso artefacto. El juego fue un gran éxito, marcando a Lara Croft como uno de los personajes más reconocibles en el mundo de los videojuegos. También marcó el inicio de la franquicia de Tomb Raider, dándonos más juegos y películas, y por supuesto, mucha discusión sobre la representación y sexualización general de Lara Croft en el juego original y los que vinieron después. Cuando Lara Croft apareció por primera vez en escena, fue criticada por su cintura imposiblemente pequeña y sus grandes pechos. Algunos usuarios realmente crearon parches de juego hechos con el propósito expreso de quitarle la ropa. Los videojuegos de los 80 y principios de los 90 no eran lo bastante avanzados para sexualizar realmente a los personajes. Aunque las protagonistas femeninas eran poco comunes, las que existían estaban completamente vestidas o llevaban una extraña armadura espacial, supongo. Pero todo esto cambió con el avance de los gráficos y la tecnología, y después de la popularidad de Tomb Raider de 1996, a pesar de que los modelos de personajes del juego todavía eran bastante primitivos, había preocupación de que esto indicara a los desarrolladores que los personajes femeninos hipersexualizados eran una forma de impulsar las ventas y dejar huella en la industria. Después de todo, la mayoría de los jugadores eran y aún son niños y hombres. Y sabemos que todos ustedes todavía ahoga el corazón, aunque algunos intenten ocultarlo. ¿Está bien? Más o menos. Ahora, en los años 2000, la conversación sobre la hipersexualización de los personajes femeninos y si existían únicamente como una fantasía masculina se convirtió en un tema ampliamente debatido en el mundo de los videojuegos. Uno que aparentemente ha llegado a un punto crítico hoy en día, como lo demuestran nuestras mencionadas charlas TED. Y parece que en un esfuerzo por corregir la percepción de objetivación de los personajes femeninos, el péndulo ha oscilado demasiado en la dirección opuesta. En lugar de simplemente atenuar la naturaleza sexualizada de estos personajes, lo cual ya ha estado ocurriendo durante los últimos años, algunos sienten que los desarrolladores y diseñadores occidentales han ido más allá y han hecho que estos personajes sean progresivamente menos y menos atractivos. Quiero decir, obviamente la atracción es subjetiva, pero obvio. Entonces, si esta fealdad, por falta de una palabra mejor, está ocurriendo deliberadamente, la siguiente pregunta es ¿por qué? Hay muchos datos, información, escritos y opiniones relacionados con la sexualización de los personajes femeninos, pero cuando se trata de este tema en particular, lo que podría estar guiando a los desarrolladores de juegos y diseñadores gráficos, y así sucesivamente, hay muy poca información cualitativa. Así que, en interés de la precisión, solo quiero hacer notar que la mayoría de las cosas que tengo que decir en este video son mis observaciones y teorías personales. Nada concreto, desafortunadamente. Excepto mi deseo de ver la resurrección de personajes bebé con increíble fuerza de agarre. No así raros. Ahora, en primer lugar, creo que hay algo que decir sobre la integración de más mujeres en la industria de los videojuegos, tanto como desarrolladoras como diseñadoras. Y para ser claro, no menciono esto para sugerir que todas las mujeres en estas industrias operan de la misma manera o para tacharlas con la misma brocha, pero lo que me gustaría hacer es hipotetizar sobre la psicología que podría estar impulsando a algunos de estos desarrolladores de juegos. En 1989, cerca del 30% de la industria de los videojuegos era femenina, con la mayoría de esas mujeres en puestos de bajo rango. Solo el 3% eran desarrolladoras reales.
Actualmente, a nivel mundial, cerca del 30% se identifican como lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros más, y un 8% adicional se consideran no binarios, dos espíritus o trans, lo cual es concluyente. Esto responde todo. Pero el sexo de las desarrolladoras por sí solo hace poco para explicar por qué podrían estar dándonos personajes femeninos poco atractivos. Después de todo, tenemos que suponer que las mujeres probablemente querrían ver a otras mujeres atractivas, ¿verdad? Incorrecto. Algunas mujeres no quieren eso y algunos hombres fingen no querer eso. Por eso no podemos tener cosas bonitas. Vale la pena recordar que todos somos un producto de nuestro tiempo. Las desarrolladoras en los 80s y 90s, Baby Boomers y Gen Xers, crecieron con tecnología y mensajes sobre atracción y belleza muy distintos a los actuales. Los juegos eran tan básicos en ese momento que, como mencioné, realmente no había mucho espacio para sexualizar nada. Existían limitaciones importantes sobre lo que se podía producir y lo que la gente estaba dispuesta a hacer. Los desarrolladores de hoy son millennials y Gen Z, generaciones que estuvieron expuestas a la vergüenza corporal de los 2000 que consideraban gordas a mujeres como Jessica Simpson, Tyra Banks y America Ferrera. En los 2000, las mujeres estaban sujetas a representaciones bastante específicas de lo que era atractivo y lo que no lo era. La mayoría de nosotros vimos películas y series como El diario de Bridget Jones, Love Actually y Sexo en la ciudad que solían referirse a mujeres atractivas y de apariencia normal como rellenitas o de talla grande. Por no mencionar, la sociedad se estaba volviendo cada vez más cómoda con la hipersexualización de prácticamente todo, y tengo que imaginar, al menos en cierta medida, que los videojuegos eran una representación de estos estándares sociales. Como sí, todas esas cosas, muy malas, pero una de las cosas más vergonzosas que hicimos durante este periodo de tiempo fue poner demasiada ropa encima de otras prendas de vestir. No sé por qué Lizzie McGuire está aquí usando 5 camisas. Al diablo con la cultura de la dieta. Controla tus hábitos de gasto. Los primeros años 2000 fueron una época maldita para muchas mujeres y hombres jóvenes y sentó las bases para el rechazo que surgiría poco tiempo después, a mediados de los años 2010, cuando el movimiento de positividad corporal ganó un impulso serio. Esto pareció culminar en el intenso deseo de ver en los medios y el entretenimiento lo que muchos consideraban mujeres normales, no más supermodelos extremadamente delgadas, sino mujeres y niñas cotidianas con las que se puede relacionar. Y luego esto dio paso, supongo, a lo que sea que estemos mirando y viendo y a lo que estamos expuestos hoy con la aceptación de la gordura y todo este tipo de cosas, y odio estar aquí. Cabe aclarar que en este periodo no solo se avergonzaron los cuerpos de las mujeres, definitivamente también lo hizo con los hombres, pero creo que un componente central de esta conversación es que los hombres y las mujeres perciben esa vergüenza de manera completamente diferente, a lo que volveremos un poco más tarde. Ahora, con todo esto en mente, una población de jóvenes hombres y mujeres traumatizados por su cuerpo pasó a ingresar en los campos creativos. Está claro a partir de los medios y el entretenimiento actuales que algunas de estas personas estaban interesadas en promover no solo cuerpos normales, sino sus propios cuerpos. Es importante destacar que este grupo de personas desea ver sus iniciativas sociales reflejadas en los medios. Además, hoy en día más del 40% de los jugadores son mujeres. Por lo tanto, parece haber un fuerte énfasis en crear medios que les atraigan. Aunque, sabes, probablemente debería decir que no sé qué tipo de jugadores están incluyendo estas estadísticas en su análisis y demás, pero tengo que decir que, sabes, tal vez esto incluye cosas como los Sims, y si juegas los Sims, no eres un jugador. Pelea conmigo. Sí, ustedes, la gente de los Sims, les estoy hablando directamente a la cara. Sí, ahora combina todo esto con unas pocas décadas de intensa crítica hacia los personajes femeninos, hipersexualizados y escasamente vestidos, y tiene sentido por qué hay este intenso deseo de eliminar estos tropos sexistas percibidos de los medios, y esto parece haber resultado en algunas cosas. Para empezar, muchos personajes nuevos han sido diseñados para cumplir con los estándares de belleza realistas, y los personajes existentes han sido degradados para ser menos sexualizados y en general menos sexualmente atractivos. Y a veces estos cambios se ejecutan bien, como en el caso de Lara Croft. Se le han dado más ropa y su cuerpo ha sido adaptado para parecer más normal. Pero ella sigue siendo muy atractiva, solo para que quede claro. Lo mismo realmente no se puede decir de personajes como Aloy de Horizon Forbidden West y varios personajes de Mortal Kombat.
Cuando Horizon Forbidden West fue presentado por primera vez en 2021, la apariencia física nueva del personaje principal del juego, Aloy, fue criticada inmediatamente. Muchas personas sintieron que ella se veía menos atractiva en general. Y personalmente, habiendo jugado ambos juegos de Horizon, estoy de acuerdo con esta evaluación, aunque diría que como nadie en esos juegos es particularmente atractivo, pero es difícil precisar exactamente por qué es así. En un intento por defender su nueva apariencia, los sospechosos habituales intervinieron para argumentar que el maquillaje no existe en un mundo post-apocalíptico, que vive en un clima caliente, por lo que tiene manchas, e incluso que está comiendo más comida ahora que ha vencido a las máquinas en el primer juego. No estoy bromeando, eso es algo real que la gente ha dicho, y ya no sé qué estoy haciendo aquí. Independientemente, está claro que alguien tomó la decisión de cambiar su apariencia cuando no había una razón significativa para hacerlo, y honestamente no había pasado suficiente tiempo en el mundo del juego entre los juegos 1 y 2. Habían pasado unos 6 meses, se ve muy diferente. También le dieron un único interés amoroso del mismo sexo en el contenido descargable del juego, y eso me hace pensar que tal vez la hicieron fea a propósito para que pudiera ser lesbiana. ¿Dónde está la luz? Sydney, por favor. Mortal Kombat 1 también tuvo un tratamiento similar. El reciente lanzamiento del tráiler del juego provocó una enorme cantidad de críticas en relación con varios personajes, especialmente Tanya, y las críticas vinieron de dos frentes. Uno, se notó que la apariencia anterior de Tanya había sido descartada, sus características de otro mundo que la hacían bastante hermosa se habían ido, y no se parece en nada a sus representaciones anteriores. Y dos, la actriz en la que se basa es muy hermosa, y ahora las dos no se parecen en nada. Esto, por supuesto, sorprendió a muchos. ¿Por qué usar a una mujer extremadamente hermosa si no tienes intención de representar su apariencia real? Algo realmente interesante a considerar aquí es una actitud predominante en algunas comunidades feministas radicales que básicamente dice que, para desafiar las expectativas y estándares de belleza, tienes que abandonarlas activamente. Aunque no tengo datos precisos, es plausible que al menos una parte de las personas que trabajan en la industria de los videojuegos se consideren feministas radicales. Y si estos desarrolladores y diseñadores están tratando de aplicar su marco personal de justicia social o interseccional a las creaciones en las que están trabajando, tiene sentido por qué los personajes femeninos existentes se están volviendo progresivamente menos y menos atractivos. De nuevo, la posición aquí y la idea detrás de esto es que las mujeres deben activamente desmejorar su apariencia para demostrar su compromiso con la liberación femenina. Así que esto podría explicar por qué parece que hemos pasado de un extremo al otro. Estos personajes son o hermosos e hipersexualizados o se parecen al nuevo de Fable sin explicación clara. Y tristemente, similar al punto que hice en mi video de princesas Disney, este binario nos deja con muy pocas opciones en medio. Junto a esto está la idea de que una mujer no puede ser simultáneamente hermosa y fuerte o femenina e independiente, y eso subraya el subtexto que rodea este debate. Un personaje femenino, una mujer, no puede ser fuerte y poderosa mientras también se suscribe a estándares que se ven como opresivos. Ustedes podrían pensar que estoy mintiendo sobre esto como una ideología, pero una feminista radical me dijo una vez en la cara que usar tacones altos es una herramienta del patriarcado. Le dije a la señora que mido 5 pies y 11 pulgadas. Si uso tacones altos y luego me paro en una habitación llena de hombres de tamaño promedio, yo soy el patriarcado. De todos modos, esta fue una actitud con la que me encontré una y otra vez mientras investigaba para este video. La necesidad de realismo y la incapacidad para suspender la incredulidad cuando se trata de personajes femeninos atractivos, habilidosos y duros. Creo que es justo decir que tanto hombres como mujeres abordan y perciben el realismo y la fantasía de manera muy diferente. Mientras investigaba para este video, escuché a varias oradoras y leí innumerables artículos y estudios que mencionaban lo mismo una y otra vez. Las mujeres quieren ver representaciones realistas de personajes femeninos. Un artículo de 2021 afirmaba que a las jugadoras se les presenta constantemente proporciones corporales irreales, atuendos y armaduras. Puede ser difícil disfrutar plenamente de un videojuego si no te sientes respetada o bienvenida en ese mundo. La mayoría de estos artículos se centran específicamente en los personajes femeninos, y no se menciona mucho cuando se trata de hombres, a pesar del hecho de que los personajes masculinos todavía están sujetos a los mismos estándares en cuanto a proporciones corporales y atuendos irreales.
Incluso el artículo que referencié al inicio de este video admite que existe este doble estándar, reconociendo que existen mods en muchos juegos que hacen a los hombres sin camisa. Creo que a los hombres no les importa eso, porque estoy casi segura de que al 98% de ellos les gusta ver a otros hombres sin camisa. Yo también voy al gimnasio, chicos. Veo a quién le miras los músculos. Normalmente no somos nosotros, pero hoy voy tras todos por igual. Otro escritor, nuevamente en 2021, también expresó tristeza acerca de la atractividad de los personajes femeninos, escribiendo: «Deberíamos sentirnos tristes cada vez que surgen controversias sobre la atractividad relativa de los personajes femeninos». Vimos cómo se salieron de control las cosas el año pasado en reacción a que The Last of Us Parte 2 tuviera protagonistas femeninas que no tenían cuerpos típicamente femeninos. La realidad es que las mujeres, y más ampliamente las personas, vienen en todas las formas y tamaños, y no tienen ninguna obligación de embellecerse para complacer a extraños. Merecemos la opción de consumir medios que reflejen eso. Este escritor está haciendo referencia a las controversias en torno al personaje Abby de The Last of Us Part 2, quien es musculosa y probablemente no es una que muchas personas considerarían femenina. Abby generó muchas críticas negativas, pero esto probablemente podría atribuirse más al hecho de que The Last of Us Part 2 hizo un enorme desfavor al primer juego, hizo que su personaje matara a otro personaje querido, y luego obligó a los jugadores a jugar como ella por el resto de la historia. Aunque Abby no es estereotípicamente atractiva, a la gente no le gustaba por otras razones adicionales. Y en cuanto a representaciones reales, creo que es justo decir aquí que tu mujer promedio definitivamente no se ve así. No es que un diseñador no pueda crear un personaje como Abby porque existen tan pocas mujeres así en el mundo, pero si el punto es representar tipos de cuerpo normales, incluso esto no es normal. Eso es parte del problema con la representación de las mujeres en los juegos. Aún no se nos presentan mujeres normales y, siendo honestos, ¿cómo sería posible? Los videojuegos no son realistas ni normales. Y no me malinterpreten, esto no es algo malo. La habilidad de interpretar a una persona muy atractiva y calificada es parte de la diversión de estos juegos. Para algunos ofrece un nivel de escapismo. No todo tiene que ser realista o tener sentido. Curiosamente, los desarrolladores y diseñadores encuentran esta justificación aceptable cuando se trata de personajes masculinos, muchos de los cuales también están sexualizados, desnudos y tienen cuerpos y apariencias extremadamente irreales. Incluso los jugadores masculinos concuerdan con esto, ya que estos personajes son potencialmente una fantasía de lo que los hombres aspiran ser. Fuertes, a menudo atractivos, muy armados y hábiles en todo tipo de situaciones de combate. Son algo a lo que aspirar y por lo tanto la experiencia del usuario es más agradable porque estos son personajes que los hombres pueden realmente emular. Además, considero que los hombres son más hábiles con el escapismo y la fantasía en general. Evidentemente desconocemos la razón de esto. Atribúyelo a que los hombres y las mujeres son de planetas diferentes. Una última cosa que me gustaría señalar antes de terminar este video es que en mis viajes por internet, cuando estaba leyendo los comentarios de otros jugadores, noté que algunos de ellos señalaban el doble rasero que existe cuando se trata de personajes masculinos feos. Hay muchos de ellos y cómo a la gente no le afecta esto. Aunque esta observación es definitivamente cierta, creo que esto se puede atribuir en general al hecho de que simplemente hay más personajes masculinos en todos y cada uno de los videojuegos. Esto significa que hay mayores oportunidades para todo tipo de personajes, sin mencionar el hecho de que interpretamos la atracción masculina y femenina de diferentes maneras. Entonces, dado el hecho de que tenemos tan pocas protagonistas femeninas cuando una es hecha fea, ya sea que existiera previamente o sea una nueva creación, lo notamos. No podemos evitar notarlo. Dicho esto, no niego que esto significa que hay una falta de rango para estos personajes femeninos. Pero probablemente no soy la mujer a quien preguntar, porque personalmente estoy totalmente bien con jugar como personajes de videojuegos muy atractivos que son realmente buenos para escalar paredes. Me gustan las jefas impresionantes. Creo que son bastante geniales, y a diferencia de otros medios de entretenimiento, esta es una de las áreas donde no necesito que las cosas sean realistas para que sean disfrutables. Finalmente, mientras entiendo y aprecio el deseo de atenuar algo de la hipersexualidad en los videojuegos, tampoco creo que la búsqueda de realismo sea necesaria. Al final, creo que socava lo que hace que los juegos sean tan divertidos y emocionantes.
nuestra capacidad para desconectar y experimentar algo que no obtenemos en nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿qué opinan todos al respecto? ¿Los personajes de videojuegos, particularmente las mujeres, realmente se están volviendo menos atractivos? ¿Crees que esto es deliberado? ¿Crees que no está sucediendo y que la gente está exagerando esto desproporcionadamente? ¿Qué opinas de algunas de las críticas y argumentos en torno a este tema, como la heroína de la fábula o Aloy, o incluso algunos de los personajes de Mortal Kombat? ¿Crees que esto importa? ¿Crees que no importa? ¿Crees que nos está dando una indicación de hacia dónde nos dirigimos en general en cuanto al entretenimiento? ¿Y qué opinas en general de este problema en su conjunto? Como siempre, si llegaste hasta aquí en el video, ¡felicidades! Me alegra mucho que estés aquí, aunque el mensaje fue largo. Si aún no estás suscrito al canal, te recomiendo que lo hagas. Si quieres ver más de mí y más contenido como este, deja un me gusta y un comentario porque sí leo la mayoría de tus comentarios y me encanta escuchar tus opiniones y veré a ustedes, personas bonitas, en el próximo video.